estábamos tomando mate con mi señora, me voy a la oficina y empecé a repasar un poquito la pasión de Cristo. Y dije que este domingo no voy a predicar, pero sí vamos a leer la Biblia. Y a través de la Biblia vamos a ver la pasión de Cristo. Usted sabe que la pasión de Cristo se habla mucho. Todo el mundo ha visto la película. Todos tenemos un pantallazo de lo que es la pasión de Cristo. Pero yo quiero mostrarle esta noche, muy breve, porque lo que va a hablar va a ser la palabra, la que tiene autoridad. Y usted va a ver lo que pasó desde el día jueves hasta el día domingo. El día jueves hubo una experiencia, el viernes otra experiencia, el sábado otra experiencia y el domingo fue el domingo glorioso donde nuestro Señor se levantó de entre los muertos, pero no este domingo, sino hace más de 2000 años atrás, donde el Señor se levantó y venció la muerte y se coronó como Rey de Reyes, Señor de Señores. Vamos un poquito a la palabra de Dios. El día jueves Jesús tiene la última cena y también en esa última cena tiene la traición de Judas. Usted fíjese en este punto que es muy importante. El día jueves Jesús tiene la última cena y la traición de Judas. Si usted lo busca ahí en Mateo, usted va a encontrar en el capítulo 26. Dice, capítulo 26, versículos 17 al 29. Usted va a encontrar ahí muchos pasajes bíblicos y yo quisiera que hoy podamos leer la Biblia. Dice la palabra del Señor esto: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quiere que preparemos para que comamos las Pascuas? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré las Pascuas con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon las Pascuas. Y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comía dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre está entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En este pasaje uno encuentra que el día jueves el Señor celebra la Pascua, celebra la última cena con su discípulo y también él declara de que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Un día nosotros tomaremos la Santa Cena servida directamente por el Señor en el reino de los cielos y ese va a ser un acontecimiento que todos estamos esperando y estamos anhelando. Él dice que ese vino normal, común y ese pan normal y común ya no lo iban a tomar con él, con Jesús, pero un día dice que lo tomaremos en el reino de los cielos. Ese va a ser el acontecimiento cuando la iglesia sea levantada al cielo y estemos en las bodas del Cordero y estemos en la presencia del Señor. Ahí vamos a tener una santa cena espectacular con millones y millones de hombres y mujeres que se conservaron la fe, confiaron en Dios, guardaron la salvación y van a tener el privilegio de compartir esa santa cena. Pero también en este día jueves el Señor habla de la traición de uno de sus 12. Y fíjese que el Señor estaba con sus 12 y dice que uno de ellos lo iba a traicionar. Hoy el diablo sigue trabajando con este espíritu de traición y la paga que el diablo retribuye a su aliado es la muerte espiritual. Judas terminó matándose.
Usted dije que ese espíritu de traición se sigue moviendo dentro de la iglesia, porque es un espíritu donde el hombre se retracta y vuelve atrás de lo que un día prometió y de lo que un día se comprometió, de serle fiel a Dios, serle fiel al ministerio, serle fiel al llamado, pero de repente se olvidó del llamado, se olvidó del ministerio y se olvidó de Dios, en que ese espíritu de traición sigue moviéndose dentro de la iglesia. Porque si al diablo le dio resultado con Judas, también en este tiempo sigue dando resultados. Aquellos que tenemos la oportunidad de pastorear, uno ya tiene el cuero medio curtido de ver muchas veces ciertas traiciones ministeriales. Hace mucho tiempo un hombre de Dios con muchos años en el pastorado, más de 34 años en el pastorado, me dijo: Ramón, vos recién empezás a pastorear y yo te digo una cosa, vos tenés que confiar en tu familia. No confíes en tus ministros, no confíes en tus obreros, no confíes a la gente que vas a poner a tu lado, porque esa gente un día te va a amar y otro día te va a traicionar. Este hombre con más de 34 años en el ministerio me estaba aconsejando y me estaba hablando, no en una teoría, me estaba hablando en su experiencia de vida. Y cuando uno empieza a transitar el ministerio, uno encuentra esas cosas. Pero como uno aprendió a conocer a Dios, uno aprendió a amar a Dios, uno sabe que la pelea no es de uno, la pelea es del Señor. Entonces uno descansa en Dios y Dios siempre respalda a sus escogidos. En este momento, cuando yo leía esta parte de Judas, yo me imagino al Señor. El Señor dice: aquel que moja el pan en mi plato, ese será. Imagínense, el Señor estaba sabiendo la persona que le iba a traicionar, y así todo, el Señor lo amó y permitió que coman juntos en la mesa. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios supera mucho más la traición. El amor de Dios tapa multitud de pecados. El amor de Dios supera toda palabra que pueda salir de una boca provocando destrucción. El Señor lo convierte en una flor, lo convierte en un beso, lo convierte en una relación, lo convierte solamente en un pedacito de algodón que nos llega a lastimar. Porque el amor de Dios es tan grande, es tan sublime, es tan poderoso, que Él pudo estar compartiendo la Santa Cena con la persona que lo iba a traicionar, la persona que lo iba a entregar, la persona que lo iba a vender por 30 piezas de plata, que era el valor que se pagaba por un esclavo. El valor de un rey era inmensamente grande, pero el valor de un esclavo era solamente 30 piezas de plata. En que este varón que lo traicionó no vio en Jesús a un rey, vio solamente un esclavo. Cuando uno no tiene visión, cuando uno no entiende el poder de Dios, cuando uno podría ser engañado por el enemigo, lo único que solamente ves es un bulto y no ves la gloria. Y la gloria se manifiesta cuando uno aprendió a abrir los ojos espirituales y entender dónde está la unción y por dónde proviene la unción. Luego, fíjese, dice, luego de la cena Jesús se fue al monte Getsemaní. Y en el monte Getsemaní ocurre algo que cuando yo leo esto sinceramente, a mí me cansé de leerlo, me cansé de estudiarlo, porque son los pasajes que más se estudia en los seminarios. Pero cada vez que lo leo, yo encuentro en este pasaje el dolor de un hombre. Fíjese lo que dice Mateo 26, del 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a su discípulo y los halló durmiendo y dijo a Pedro:
Así que no habías podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y lo halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a su discípulo y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vámonos, ved, se acerca el que me entrega. Ese día jueves a la noche, después de haber cenado, dice que el Señor se fue al monte Getsemaní, el monte donde estaban acostumbrados el Señor a orar y a interceder. Y Él va con 3 amigos, sus discípulos más cercanos. Yo imagino que el Señor ha dicho: bueno, vamos juntos y vamos a estar orando, y yo sé que ellos me están apoyando. Y entonces dice que Él lo deja a una distancia y Él se va un poquito más adelante y empieza a orar a Dios, a hablar con el Padre. Jesús humanamente sabía lo que le iba a pasar. Él sabía de la traición, Él sabía el fin, Él sabía el escarnio, el sufrimiento, lo que iba a padecer. Y Él va delante del Padre y dice: Padre, si esta copa la podemos pasar, pasala. Si esto lo puede hacer otro, que lo haga otro. Pero dice que Él fue, oró, volvió y sus amigos estaban durmiendo. Se volvió a ir, volvió a orar y sus amigos seguían durmiendo. Y dice que en un momento Él va y el Padre, me imagino, le habrá dicho al Hijo: Hijo, no hay otra persona que tenga la condición de santidad que tú tienes que pueda hacer este plan de redención. Tienes que ir vos. Yo me imagino en ese preciso momento el dolor en el corazón de Jesús, sabiendo lo que iba a padecer, pero también el dolor en el corazón del Padre. El Padre estaba diciéndole: no hay otro que te pueda sustituir. Eres tú el único que puede ir. Aquel que es padre y aquella que es madre, que en algún momento tuvo a su hijo internado y veían cuando le colocaban las agujas y le colocaban las vías y uno sufre. Uno siente un dolor, parece que lo estuviesen pinchando a uno, parece que lo estuviesen a uno colocándole esas agujas, esos medicamentos y aquellas cosas. Uno sufre. Imagínese el corazón del Padre sabiendo lo que iba a pasar Jesús camino a la cruz. Dentro del corazón del Padre habrá habido un semejante dolor, pero era mayor el amor hacia tu vida y mi vida, que Él le dijo a Jesús: no hay otro, tenés que ser vos. Y después dice que cuando Él deja de orar, viene a sus amigos, le dice, entonces vino a su discípulo y le dijo: dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vámonos, ved, ahí viene y se acerca el que me va a entregar. Versículo 45 dice: entonces vino a su discípulo y le dijo: dormid ya y descansad, y aquí ha llegado la hora. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palo de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es Jesús, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó, y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le aprendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, espada perecerán. ¿Acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumpliría la escritura de que es necesario que así se haga. Y en aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espada y con palo para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me aprendiste. Mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Usted imagínese.
Horas antes, comparte la Santa Cena. Jesús le lava los pies a los discípulos. Luego va a orar con 3 íntimos amigos. Y cuando viene a tomarlo preso, Judas lo traiciona con un beso. Usted imagínese que era de noche, no había iluminación, todos usaban barba, todos usaban el manto, entonces más o menos eran casi todos medio parecidos. Entonces, ¿cuál era la señal? Judas, que lo conocía bien a Jesús, le dice, bueno, al que yo me acerque y le dé el beso, ese es Jesús. Y entonces cuando él se acerca y le da el beso, lo aprendieron. Y dice que cuando lo van a aprender, dice que Pedro en su heroísmo sacó una espada y le cortó la oreja a Malco, hay un sirviente del templo. Y Jesús le reprende, le dice, no, Pedro, guarda tu espada, porque si yo quiero, le pido a mi Padre que me mande legiones de ángeles y se acabaría el problema. Pero si yo hago eso, no se cumpliría el plan de redención en la cruz del Calvario. Pero a mí me impacta el último versículo donde dice que todos los discípulos lo dejaron y lo abandonaron. Muchas veces uno está rodeado de compañeros, muchas veces uno está rodeado de discípulos, muchas veces uno está rodeado de personas que te juran fidelidad, pero en el momento que tienen que estar, desaparecen. Y uno dice, y uno humanamente, uno siente dolor, pero cuando uno va a la palabra encuentra que a nuestro Señor también lo abandonaron, a nuestro Señor también lo dejaron solo, a nuestro Señor también lo negaron. Pero qué importante saber que ese día jueves el Señor estaba preparando nuestra redención, estaba preparando nuestra salvación, estaba preparando el camino de la vida eterna que hoy usted y yo estamos disfrutando por medio de la cruz de Cristo. Muchas veces hay cosas que no entendemos, muchas veces hay cosas que no comprendemos, muchas veces hay cosas que nos parecen incoherentes, pero cuando uno ama a Dios y confía en Dios, entendemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Todo lo que acontece bajo el cielo, al hombre y a la mujer de Dios, siempre te va a ayudar para bien. Te ayuda a conocer a la gente, te ayuda a valorar a la gente, te ayuda a comprender los propósitos de Dios, te ayuda a depender y a confiar muchas veces más en Dios. Pero eso ocurrió un día jueves. El día viernes, los judíos, los romanos, juzgan a Jesús y Pedro, su amigo, que le cortó la oreja a un ayudante ahí de los alguaciles, ese día Pedro, su amigo, lo niega con maldición, dice la Escritura, ¿no? En la historia de los juicios, el juicio de Jesús fue el más corto y rápido de la historia. Se cree que el juicio de Jesús solo duró 6 horas. En 6 horas Jesús fue capturado, porque se calcula que fue capturado a la medianoche. A las 6 de la mañana ya tenía una sentencia. En 6 horas se lo indagó, se buscó testigo, se dictó el fallo y el fallo fue culpable. En 6 horas, los relatos históricos dicen que es el juicio más rápido de la historia de la humanidad. En 6 horas, este hombre fue entrevistado, fue ahí llevado a la casa del suegro de Caifás, el sumo sacerdote, luego fue llevado al templo, luego fue llevado al Sanedrín, luego fue llevado delante de Pilato, luego fue llevado delante de Herodes. Lo tenían de acá para allá a Jesús. En 6 horas se buscaron los testigos falsos que decían que él era un hereje. Pues armaron todo un paquete de infamia, de calumnia y de mentira para decir Jesús es culpable. Entonces, luego cuando Pilato decía, pero si este hombre no tiene nada, yo tengo a Barrabás y tengo a Jesús, vamos a liberar a uno de los dos. Y dice que todo el pueblo prefirió que liberen a Barrabás, que era un asesino, que era un sedicioso, y que Jesús sea crucificado. En 6 horas se liquidó el pleito, en 6 horas Jesús fue condenado a morir en la cruz. Juan capítulo 18 dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás,
que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. El complot para matar a Jesús hacía rato que lo venían elaborando. Porque ellos decían, si Jesús dice que es el rey, los romanos se van a levantar, nos van a matar a todos, en que es preferible que muera Jesús antes que moramos todos nosotros. Entonces el plan de matar a Jesús se empezó a elaborar, empezaron a buscar gente que pudieran colaborar y ahí lo encontraron a Judas. Luego cuando fue llevado delante de Caifás, Pilato, el Sanedrín, lo hicieron pasear por toda Jerusalén, yendo del palacio de Pilato al palacio de Herodes, a la casa de Ana, al templo, por todo lado. En pocas horas Jesús ya estaba condenado. A las 6 de la mañana de un día viernes Jesús estaba condenado y desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana fue brutalmente castigado. 3 horas de un día viernes Jesús padeció un sufrimiento que cuando uno ve esa película La Pasión de Cristo, uno ve y dice, qué barbarie, qué exagerado. No, no era una exageración. Hace días atrás estaba mirando un documental precisamente sobre este tema y usted sabe que pusieron un animal, creo que era un cordero, lo colgaron ahí y le empezaban a pegar con el látigo que supuestamente usaban los romanos en aquella época. Y luego que terminaron de pegarle los 40 latigazos, los que estaban ahí le hacen la autopsia al animal y encontraron las costillas completamente quebradas, los riñones quebrados, parte del hígado destrozado por consecuencia de los impactos del látigo. Y ellos decían, si así se hace en este animal, también no sería nada raro que esto le haya acontecido al cuerpo de Jesús. Cuando yo veía esas imágenes, estaba creo que era un cordero ahí, lo pusieron, lo armaron ahí y le empezaban a pegar. Pegaban y pegaban, las puntas lastimaban el cuero, la piel de este animal, pero después cuando le hacen la autopsia, encuentran la cantidad de costillas rotas, riñones, hígados, intestinos, partido, reventado por el efecto de los golpes. Y estos científicos decían que si esto ocurrió en este animal, también habrá ocurrido en Jesús en el momento del castigo, porque eran 40 azotes que se le pegaban a los reos, a los que estaban condenados, porque dice que a los 45 normalmente se morían. Entonces los romanos decían, vamos a darle 40, porque a los 45 o a los 50 ya no aguanta, se mueren desangrados. Y el Señor tuvo que soportar esos 40 azotes. Al margen de los 40 azotes tuvo que soportar la corona de espinas puesta en su cabeza, tuvo que soportar los golpes con un palo en la cabeza, tuvo que soportar las trompadas que los soldados le daban en el rostro al Señor, tuvo que soportar cómo le arrancaban la barba a tirones. Cuando uno lee el texto bíblico, uno lo lee así por arriba, pero cuando uno lo empieza a profundizar, uno dice, ¿cómo puede ser que se le arranque la barba a tirones? Usted se imagina que cuando le arrancaban la barba a tirones, no solamente salía la barba, sino que también le salía la piel. Usted se imagina los golpes en la cabeza con una corona de espinas que se calcula que las puntas de las espinas tenían un promedio de 1,5 centímetros a 2 centímetros. Esa corona se le clavaba en el cuero cabezudo, se le clavaba en el cráneo y provocaba un dolor impresionante. ¿Cuántos acá alguna vez se habrán clavado un clavo en un hueso? Es lo más doloroso que hay. Es un dolor que no se puede entender el dolor. Imagínese un montón de púas clavadas en el cráneo. Y dice que estos soldados se burlaban y lo golpeaban en la cabeza con una vara. La vara era una caña. Y te puedo asegurar que los romanos no la usaban para correr los perritos. Esas varas son como hoy podría usar la montada para pegar. Entonces imagínense esos golpes en la cabeza.
porque el trabajo de estos soldados era el sufrimiento. Tenían que hacer sufrir al reo. Imagínense lo que padeció Jesús. Mateo 27 dice de esta manera. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecía diciendo: salve el rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron su vestido y lo llevaron para crucificar. Usted sabe que dice: bueno, pues le colocaron el manto. ¿Cuánto se cortó alguna vez a alguien un dedo y le pusieron una gasita? Cuando le sacan la gasita, vio que se le pegó en la sangre, vio que pegan ese gritito. Imagínese una espalda destrozada por los latigazos, que le colocan un manto, se le pega, se le adhiere y después te lo arranca de golpe, vuelve nuevamente a sangrar y el dolor se sigue incrementando. Lo que padeció Jesús, lo que sufrió Jesús en aquel momento, es algo que quizás hoy no lo podemos llegar a entender. Pero sí usted entiende en esta noche que lo que Él padeció es para que usted y yo tengamos vida eterna. Tendríamos que ser los primeros en agradecerle a Dios por lo que Él sufrió, para que usted y yo podamos decir claramente: tengo las puertas del cielo abiertas por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si uno entendería lo que Jesús sufrió, si uno viviría lo que Jesús sufrió, uno podría entender que nunca podría serle fiel a Jesús por lo que Él padeció por mí. Dice la Escritura que juntaron a una compañía. ¿Usted se imagina esa compañía burlándose de Jesús, pegándole a Jesús, arrancándole la barba a tirones a Jesús? Y después viene la otra parte. A Jesús los desnudaron. Uno ve en las películas a Jesús con un taparrabo. Uno ve en los dibujos a Jesús con un taparrabo. Se lo ponen por este tiempo. Pero la verdad es que Él estaba desnudo. Desnudar a una persona en aquella época era lo más tremendo que había. Y a mi Señor lo desnudaron por amor a tu vida y por amor a mi vida. Y en esa escena de estar desnudo, los golpes que recibió, usted hoy ni yo me lo puedo imaginar. Porque mis pensamientos son chiquitos para entender lo que Él padeció cuando Él estaba desnudo, recibiendo golpes por amor a tu vida y por amor a mi vida. Dice la Escritura que a las 9 de la mañana se calcula que llegó a la cumbre del monte. Él tuvo que caminar cargando una cruz pesada que tenía que llevarla sobre sus hombros. No solamente había sido golpeado, estaba completamente desangrado. Me imagino que estaría deshidratado. Pero también dice que en aquel momento, mientras caminaba al monte de la Calavera, se cayó muchas veces. ¿Y usted se imagina caerse? Días pasados, en este documental, colocaron un muñeco que usan para hacer los accidentes de tránsito y le colocaron la barra que llevaba Jesús en sus espaldas. Y entonces lo paran y lo tiran. Cuando cae el muñeco, lo primero que golpea en el piso es la cara. Es su rostro, lo primero que cae, porque no puede apoyar las manos, nada. Uno cuando va caminando y trompieza y cae de frente, lo primero que hace es atina a poner las manos. Jesús dice que cayó varias veces. ¿Cómo cayó Jesús? De cara. Usted se imagina caer de cara con un peso promedio de 50 kilos, 60 kilos sobre sus espaldas. Lo que rebotaba en el piso era su rostro. Por eso dice que su rostro estaba desfigurado.
Me imagino los pómulos, sus labios, su nariz, su mentón, su frente rebotando en la tierra, en las piedras, cada vez que caía. Muchas veces voy a recalcar, nosotros no consideramos lo que Jesús padeció para que tú tengas vida y yo tenga vida en abundancia. Yo veía ese muñeco cuando caía, ¡pum! Y era impresionante porque después lo pasaban en cámara lenta, como la cabeza rebotaba. Decía el científico, no solamente el rostro, sino la cervical se le estarían ahí estropeando porque caía y rebotaba, y era impresionante como la cabeza se elevaba hacia atrás en cada golpe. Los científicos decían, su rostro fue completamente golpeado y aplastado literalmente contra la tierra, y la cervical estaría completamente destruida. Porque dice que no cayó una vez, cayó varias veces. Cuando ya no pudo más, tomaron a José de Cirene, uno que estaba ahí, y lo ayudó a cargar la cruz. Pero dice que llega al monte de la Calavera, y cuando llega ahí al monte a las 9 de la mañana, ahí fue crucificado. Dice que le clavan sus manos, le clavan sus pies y lo levantan. Y fíjense en lo que dice Lucas 23. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí su vestido, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, que se salve a sí mismo. Ustedes imagínense, Jesús estaba ya crucificado, colgado en un madero. Y él estando ahí, Jesús dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Estando crucificado, él estaba perdonando a los que lo estaban crucificando. Y cerca del mediodía, él intercede por el ladrón que estaba a su lado. Fíjese lo que dice. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús estaba crucificado y estaba extendiendo su mano a una persona que estaba a su lado arrepintiéndose. El amor de Dios es tan inmenso, el amor de Dios es tan grande, lo que Él padeció por nosotros fue tan tremendo que no le importó sentir el dolor en su cuerpo con el solo hecho de perdonar a uno que se estaba arrepintiendo. Había dos, uno se burlaba, el otro se arrepintió y le dijo, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Y Jesús le dijo, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tremendo. Pero también estaba la otra. Al frente estaba María, la que por 33 años fue su madre. Lo cuidó y lo acompañó. María ya era viuda. María, sus hermanos, hasta la resurrección del Señor, no se meterían de lleno a seguirlo al maestro. Ellos estaban ahí, no hay relato de ello. Se habla de los hermanos de Jesús convertidos ya después de la resurrección, en Hechos de los Apóstoles. Pero estaba María y María no tenía esposo, José ya había muerto, entonces necesitaba alguien que la cuide, alguien que vele por María. Y fíjese Jesús estaba crucificado y estaba pensando en María. Y fíjese lo que dice en Juan 19, 26 al 27. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que era Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, ahí tiene a tu hijo. Y después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús, estando crucificado, estaba pensando en la mujer que lo crió por 33 años. Jesús, a pesar del dolor, se preocupa
hasta el más mínimo detalle para que a ti ni a mí nos falte absolutamente nada. Él cuida de nosotros hasta el más mínimo detalle, porque Él estaba crucificado, estaba lastimado, estaba completamente destrozado, y Él no se olvidaba de la mujer que estaba al frente de la cruz. Y le dijo a su discípulo amado Juan: Juan, ahí tu madre, María, ahí tu hijo. Le estaba diciendo a Juan: Juan, te entrego a María, cuídamela, cuídamela. Y dice la historia que Juan la llevó a su casa y veló por María hasta que María partió con el Señor. Al mediodía, a las 3 de la tarde, dice que de las 12 hasta las 3 de la tarde que Él entrega su espíritu, dice que hubo unas tinieblas, una oscuridad que cubrió todo el lugar donde estaba la cruz. Nunca podremos saber en este mundo lo que Jesús padeció en esas 3 horas. Pero yo me imagino que el diablo en ese preciso momento reunió a todas sus legiones demoníacas, los reunió para ver su supuesta victoria y celebrar la supuesta muerte de Jesús. El diablo habría reunido a todas sus legiones para decir: aquí está el que decía que me iba a vencer, sin entender el diablo que lo que él estaba por experimentar iba a ser su verdadera derrota. El diablo reunió a todas sus legiones para celebrar la muerte de Jesús, ignorando que lo que él creía victoria sería una tremenda derrota hasta el día de hoy. Fíjese lo que dice Mateo 27. Y de la hora sexta al mediodía, tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, a las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decía al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a liberarlo. Y a las 3 de la tarde el Señor entregó su espíritu voluntariamente. A Jesús nadie lo mató. Él se entregó voluntariamente como el cordero inmolado para que nosotros tengamos la salvación por medio de la cruz de Cristo Jesús. Fíjese lo que dice el versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rajó en dos. El velo del templo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote. Cuando el velo se raja, estaba diciendo proféticamente: el camino al Padre ha sido abierto por medio de Cristo Jesús. Estaba diciendo: ya no hay intermediario, ya no hace falta el Papa Francisco. Ahora hay un camino que se abre por medio de la cruz de Cristo. El velo rajado representaba que hoy nosotros tenemos entrada al reino de los cielos, a la presencia de Dios por medio de Cristo Jesús. El velo se rajó. Dice que la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Hubo una primicia de resurrección cuando Cristo entregó su espíritu. Dice que hubo un sacudón, los sepulcros se abrieron, los hombres de fe que murieron esperando al Mesías resucitaron, se levantaron de la muerte, se levantaron de la tumba y salieron a caminar por Jerusalén. Una primicia de la redención de Cristo Jesús, una primicia de la resurrección en Cristo Jesús. Usted imagínese esta escena. De repente golpean la puerta de una casa y aparece el muerto. Aparece el esposo, aparece la esposa, la suegra no resucitaron, pero claro, y entonces dice que golpearon la puerta y aparecía el que había muerto. Aquel que murió esperando al Mesías, dice que había resucitado. Una primicia de la resurrección en Cristo Jesús.
tremendo lo que ocurrió en ese momento cuando Jesús entregó su espíritu. Y si saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión, los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, y entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Sabe lo que encuentro acá? No nombra a los discípulos, nombra a las mujeres. No nombra a los varones. Los varones le habían dado la espalda a Jesús. Pedro lo negó, los otros se fueron a pescar, los otros se fueron a la ciudad de Maús. Juan estaba ahí a un costadito, pero dice que las mujeres estaban ahí presentes. La mujer, símbolo de la redención, las mujeres estuvieron. ¿Usted sabe por qué el diablo odia tanto a las mujeres? Porque por medio de una mujer nuestro Señor vino a la tierra. Por eso el diablo trata de humillar a la mujer. Por eso el diablo trata de marginar a la mujer. Por eso el diablo trata de avergonzar a la mujer. Por eso el diablo siempre busca denigrar a la mujer. Porque sabe que por medio de una mujer entró el Señor a la tierra y nosotros fuimos redimidos por medio de esa simiente. Pero ahí estaban las mujeres, no estaban los discípulos. Ahí estaban las mujeres. Usted haga un balance en la iglesia. ¿Quién son las que trabajan? Las mujeres. Los hombres, sin que se ofenda, porque yo también soy hombre, son los más cobardes. Son cobardes, somos cobardes, yo soy hombre. Somos cobardes de tener un compromiso con Dios. Somos cobardes de jugarnos por Dios. Somos cobardes de serle fiel a Dios. Somos cobardes de amar a Dios. Somos cobardes de entregar nuestra vida al servicio del Señor. Pero somos valientes para entregar nuestra vida a un partido político. Somos valientes para estar colgados en una tribuna. Somos valientes para andar haciendo cualquier cosa en la calle. Somos valientes para un montón de cosas. Pero somos cobardes para amar a Dios, servir a Dios y decir: Señor, podés contar conmigo. El hombre es un cobarde. El hombre en su machismo dice: ¿cómo voy a estar enamorado de un hombre? Yo estoy re enamorado de mi Jesús. Y amo a mi Jesús con toda mi fuerza. Y el Señor sabe que lo sirvo y lo serviré hasta que Él me venga a buscar. Por eso usted ve en la iglesia que las que más trabajan son las mujeres. Las que más se esfuerzan son las mujeres. Las que más son fieles son las mujeres. Y el diablo, por ese motivo, busca humillar a la mujer hasta el máximo. Pero Dios dice en su palabra, y lo dejó escrito, entre las cuales estaba María, la madre de Jacobo, José y la madre de los hijos de Zebedeo, y en otros pasajes habla de otras mujeres que servían a Jesús. ¿Dónde estaban los hombres? ¿Dónde estaban los varones? Hace mucho tiempo un hombre de Dios dijo: el hombre se considera hombre en la calle, pero delante de Dios no tiene el valor de asumir una responsabilidad. ¿Y sabe lo que dijo también este varón aquel tiempo? Me estoy acordando ahora. Me dice: dicen que la mujer es chismosa. El hombre es doblemente más chismoso que la mujer. Tremendo. Y yo cuando voy a la palabra, yo encuentro que las mujeres servían a Jesús. Las mujeres trabajaban con Jesús. Si no, ¿quién limpiaba la casa donde dormía Jesús? ¿Quién le lavaba la ropa? ¿Quién cocinaba? ¿Quién hacía las tareas domésticas? Eran las mujeres que servían el ministerio de Jesús. Dice la Escritura que había mujeres pudientes, mujeres ricas, mujeres de políticos que servían a Jesús.
Si usted hace un balance en la iglesia, un 75% son mujeres. Y si hace un balance del servicio, un 90% trabaja la mujer y un 10% trabaja el hombre. El hombre dice ser hombre, pero no tiene los pantalones puestos por jugarse por Jesús. No tiene los pantalones puestos por servir a Jesús. No tiene los pantalones puestos para decir, yo me juego por Dios porque Él se jugó primeramente por mí. Parece duro, soy hombre y me hago cargo de lo que digo. Dios tuvo que trabajar fuerte conmigo para que yo rinda mi corazón para servirle a Él. Dios tuvo que trabajar conmigo para que yo pueda humillarme delante de Él y decir, Señor, yo no soy absolutamente nada si no es por tu gracia. Pero hasta que el hombre no aprende a humillarse y decir, Señor, yo no soy nada si no fuese por tu gracia, el hombre siempre se va a mantener ergido en su soberbia, en su orgullo, en sus caprichos. En cambio la mujer tiene esa sensibilidad en el espíritu de escuchar el llamado de Dios y acudir al llamado de Dios. Jesús considera a la mujer como una herramienta primordial en el plan de redención, aunque los hombres digan que no. Aunque hay gente que dice que la mujer no puede predicar, que la mujer no puede enseñar, que la mujer no puede ser apóstol, que la mujer no puede ser profeta. No sé qué libro estarán leyendo, pero la Biblia que yo leo me dice que Jesús tenía consideración de las mujeres. La Biblia que yo leo dice que las mujeres estaban al pie de la cruz y los hombres no estaban. Los hombres no estaban. Y el que estaba escondido. El que estaba lo estaba negando. El que estaba se hacía el sonso y no quería tener relación con Jesús. En cambio la mujer no tuvieron problema. Cuando fue José de Arimatea a pedir el cuerpo, las mujeres estaban ahí para envolverlo. Las mujeres. A las 3 de la tarde el Señor entregó su espíritu. A las 3 de la tarde comenzó otra historia. Poco se sabe qué ocurrió del sábado a las 3 de la tarde al domingo a la primera hora de la madrugada. Pero sí la Escritura dice que nuestro Señor descendió a lo más profundo, fue y rescató a aquellos que estaban esperando al Mesías y se los llevó al tercer cielo, a la patria celestial. Jesús cuenta en una parábola que dice que había un hombre rico y un hombre pobre, ¿se acuerdan de esa parábola? Y que una cima dividía. De un lado estaban aquellos que habían muerto sin esperar al Mesías y del otro lado estaban aquellos que murieron esperando el Mesías. Usted se imagina, Jesús descendió, arrebató las llaves de la muerte al diablo, le pegó un cachetazo al diablo, abrió las puertas, buscó a los redimidos y se los llevó al tercer cielo, al paraíso. Todo eso habría que buscar muchos textos para mostrárselo bíblicamente, ¿no? Pero más o menos ese es el pantallazo. El Señor se reveló a aquellos que murieron sosteniendo la fe. Abraham no lo conoció a Jesús, Moisés, Josué, Caleb, Elías. Ellos no lo conocieron a Jesús, pero ellos murieron esperando al Mesías y sirviendo al Señor. Ellos murieron sosteniendo la esperanza. ¿Te imaginas cuando bajó Jesús y dijo, muchachos, aquí estoy, lo vengo a redimir? Imagínense la alegría de Abraham, de Josué, Caleb. Enseguida me imagino que se habrán abrazado del maestro y cuando se abrazaron del maestro, el Señor dijo, vamos muchachos, ahora lo cambio de lugar. Lo saco de aquí y lo llevo al paraíso, a la diestra de mi Dios Padre. Tremendo. Cuando uno empieza a analizar eso, uno encuentra que el Señor tiene control de todas las cosas. Pero el domingo, que estoy terminando, los voy a pedir a los músicos que por favor puedan subir. El domingo, a primera hora, fíjese en Juan 20. En Juan 20 dice de esta manera. El primer día de la semana, ahí está el texto, Silvio está colocando el texto ahí, dice. El primer día de la semana, María Magdalena, diga mujer. Dígalo. El primer día de la semana, María Magdalena, diga mujer. La mujer corrió al sepulcro. La mujer mantenía la esperanza de la resurrección de Cristo. No el hombre. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. La piedra había sido movida. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo, aquel al que él amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde
lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más rápido. Juan era más jovencito que Pedro. Y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Jesús, aquel domingo, a primera hora, no corrió un hombre, corrió una mujer que mantenía la esperanza de la resurrección. A primera hora no corrió Juan, no corrió Pedro, no corrió Tomás, no corrió Jacobo, no corrió Mateo. Corrió María Magdalena, la que dice la Escritura que 7 espíritus salió de su cuerpo. Al que más se le perdona es el que más debe. Yo soy y sé que tengo una gran deuda con mi Señor, porque el Señor me perdonó tanto a mí. Y dice que por ese motivo, María Magdalena, a las primeras horas de la mañana, cuando todavía estaba oscuro, todavía no había una visibilidad, ella fue al sepulcro. Ella fue al sepulcro, porque sabía que el Señor le había perdonado tanto que ella tenía que ser una agradecida con Él. ¿Y usted sabe qué pasa cuando una persona no se siente y no es consciente de lo que Dios le perdonó? Se convierte en un desagradecido. Yo todos los días en este tiempo, no sé lo que me está pasando, pero tengo muchos quiebres con Dios. Y cada vez que oro con Dios le digo, Señor, gracias por perdonarme tanto. Y le agradezco a Dios por todo lo que me perdonó. Y el Espíritu Santo me trae a memoria tantas faltas que he cometido desde aquel 27 de marzo del año 87 que acepté al Señor. Hace 26 años que conozco a Dios y hace 26 años que el Señor me viene perdonando cosas. Pero cuando uno no recuerda lo que Dios le perdonó, no puede ser agradecido. Pero cuando uno recuerda lo que Dios te perdonó, uno tiene que vivir agradeciéndole a Dios todos los días, como lo hizo María Magdalena. Y yo cuando leía esta mañana decía, ¿y dónde estaban los discípulos que un día le dijeron, Señor, con vos a todas partes? A vos no te abandono nunca, a vos te voy a servir siempre, a vos no te dejo nunca, con vos mirá hasta el fin del mundo. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Y yo creo que Dios en esta noche también está preguntando, ¿dónde están aquellos que un día me dijeron te voy a servir siempre? Nunca te abandonaré, nunca te dejaré, nunca me apartaré. ¿Dónde están? Por eso en esta noche el mundo cristiano celebra la resurrección de Cristo. Nosotros sabemos que hace 2000 años que Él resucitó. Hace 2000 años que Él camina victorioso. Hace 2000 años que Él intercede ante el Padre por vos y por mí. Hace 2000 años que el camino al cielo se abrió por medio de una cruz. Que en este domingo de resurrección no sea un domingo más, sino que podamos entender lo que Él padeció para que usted tenga vida y para que yo tenga vida en abundancia. Y no olvidarnos realmente lo que el Señor nos perdonó y lo que el Señor realmente hizo con cada uno de nosotros. Y que en esta noche podamos decir confiadamente, Señor, te agradezco por lo que tú padeciste por mí y por lo que tú sufriste por mí, pero también te agradezco por lo que vos vas a seguir haciendo en mi vida. Yo te invito a que te pongas de pie un momentito y podamos, conforme el Espíritu le guíe,
adorar a Dios, pero que sea una adoración de agradecimiento. Recuerda lo que el Señor te perdonó. Recuerda el milagro que Él operó. Recuerda la promesa que Él soltó sobre tu vida. Recuerda que el Señor todavía sigue gritando tu nombre y te sigue esperando como el hombre y la mujer que sea el vocero de Dios. Adora a Dios. Usted acaba de ver un mensaje del pastor Ramón Dorado del Ministerio Internacional El Gigante es Jesucristo. Para adquirir este u otro de nuestros mensajes, comuníquese al 54 02 202 45 41 55 o visite nuestro sitio web www.elgiganteesjesucristo.org. Con poder resucitó.